Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a el debate de Teleelch una semana más. Hoy vamos a hablar de obesidad porque nos vamos a adelantar a la cita que se conmemora el 4 de marzo, el Día Mundial de la Obesidad. Vamos a hablar de esta problemática y también durante el programa de aportar soluciones. Según la OMS, recabando datos, pues nos dice que la obesidad afecta a un 13% de la población y que en España desde los años 70 se ha ido multiplicando los casos, las personas que lo padecen, hasta superar ahora en la actualidad más del 20% de la población que padece obesidad. Así que vamos a hablar de esto y, como digo, aportar soluciones durante estos próximos minutos en el debate de Teleelch, de la mano de tres invitados. Nos acompañan Cristina Petrati, gracias por venir hasta Teleelch. Buenas noches y gracias por la invitación. También Camila Divito, muchas gracias también por venir. Buenas noches. Gracias. Y Javier Butragueño, con vosotros tres, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a intentar pues hablar del problema y, como decía, también aportar soluciones, que es muy útil en este caso. Cristina, ¿qué impacto de casos de obesidad tenemos en la comunidad, o lo más próximo que nos puedas decir? Y también la solución, hablábamos antes de empezar incluso el programa, al final se trata de hábitos, no de dietas eternas que conocemos, ¿no? Exactamente, creo, bueno, la Comunidad Valenciana entre sobrepeso y obesidad son un 16%, en realidad de obesidad 16%, sí se está viendo, particularmente en la Comunidad Valenciana, muchos casos de obesidad infantil, o sea que empiezan a partir de entre los 4 y los 17 años, y las tres causas fundamentales son el exceso de grasas, azúcares y sal, sedentarismo y, diría yo, mala gestión de emociones. Y esas son como las tres causas importantes, por lo tanto hay que ser consciente y prevenir. La obesidad es un exceso de tejido graso subcutáneo que se expande en todo el organismo y enferma el hígado, el músculo, el cerebro, el corazón, y esas señales, digamos, que llevan a todo el cuerpo producen comorbilidades. Esas comorbilidades son la prediabetes, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares o enfermedades vasculares en general, porque ahí está la dislipemia, hipertensión y demás. O sea que de una enfermedad que va siendo crónica en el tiempo, produce comorbilidades, y esa es la que nosotros debemos prevenir. Ahora hablaremos de muchas de las claves que ha dado Cristina en la primera intervención. Ha dado una como una pata fundamental, el ejercicio, ¿no? Sí, a ver, al final lo que estamos viendo es que la inactividad física está creciendo también, es decir, el comportamiento sedentario de la población en general en toda España ha ido aumentando, y esto hace que muchas veces la capacidad que tiene el ejercicio de comunicarse con otros sistemas y de equilibrar un poco ese tejido adiposo, es decir, que lo mantenga sereno como si le estuviera haciendo coaching al tejido adiposo, pues no se realiza. Entonces se enferma con mayor rapidez y no hace todos los procesos que tiene que hacer a nivel molecular. Entonces, claro, esa inactividad física también potencia que haya más enfermedades. O sea, es decir, tanto la alimentación como el ejercicio van a ser patas fundamentales de trabajo, y por otro lado la parte psicológica, del estigma que tienen con todo este tema de la composición corporal. Camila, todas estas cuestiones técnicas que hablamos desde un lado médico y desde el lado más, la parte centrada del deporte, las has vivido tú en tus propias carnes, ¿no? Cuéntanos tu experiencia. A medida que lo van diciendo es como que vuelvo el tiempo atrás y lo recuerdo, o sea, recuerdo desde el momento en el que yo sentía que no podía bajar de peso y fundamentalmente pensaba que no podía hacer deporte, que eso también es muy principal. Todo, como dijeron, arranca por la cabeza, por la mentalidad y nada, sí, me veo muy identificada. Cristina,
¿Qué se hace mal en las dietas o qué concepto hay erróneo en las dietas? Porque vemos que mucha gente se pone manos a la obra, pero igual no se hace como se debe, ¿no? Sí, porque la gente no piensa en la salud, piensa a corto plazo. Cuando uno tiene la primera consulta y le explica al paciente o a la persona, mira, vos tenés que bajar porque tu salud, piensan en el físico, en mirarse al espejo, no se ven el hueso en el espejo, ni el hígado, ni el músculo. Lo que intentan es hacer dietas muy restrictivas en corto tiempo y bajar todo, músculo, grasa, o sea, emagrecer de golpe, lo cual, o muchos lo hacen por un objetivo a corto plazo. Se casa mi hijo, tengo una fiesta, tengo mi propio casamiento, entonces no piensan en cambiar hábitos, que ahí es el punto donde todos tenemos que modificar esto, como decía Cami, la mentalidad, el pensamiento. Todos debemos construir hábitos saludables. O sea, pero esto es un equipo multidisciplinario, es donde está el médico, el psicólogo, el entrenador físico, o sea, trabajamos en un equipo multidisciplinario, porque si no, no se puede contener a la persona al 100%, prescribirle una dieta y encima estar conteniendo a esa persona. Entonces creo que todo pasa por acompañar a esa persona, te diría casi un 90%, en un cambio de pensamiento, porque sabemos por la neurociencia que el cerebro es pensamiento, emoción, acción. Esa persona tiene que entrar en acción y dejarse las miles de excusas y ponerse en acción. Empezar hábitos saludables con ejercicio y con gestión de emociones. Ese es el equipo multidisciplinario que creo que tenemos que abordar todos los profesionales que estamos en atención primaria para abordar a la obesidad. ¿Cómo se hace? Porque eso es justo lo que has dicho tú, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar con el paciente para darle un paso y decir, tú puedes empezar a hacer deporte y tienes que empezar desde la casilla 1, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Y ahora nos cuentas. Pues ella lo ha hecho, ¿no? Y sí. Lo primero que hay que hacer es que entiendan el motivo por el que tienen que entrenar. Muchas veces el motivo no es cómo te ves reflejado en el espejo, y esa es la barrera más difícil, porque hay un negocio de la insatisfacción corporal muy grande en la sociedad donde vivimos. Entonces tienen que entender que realmente ellos, por ejemplo, van a entrenar un entrenamiento cardiorrespiratorio del corazón y de los pulmones porque tienen que mejorar el corazón y los pulmones. Por otro lado, la gente que tiene un exceso de peso muy elevado les va a costar mucho moverse. Entonces, esas personas que les cuesta mucho moverse, pues oye, podemos hacer entrenamiento de fuerza que no tiene esa implicación de movimiento. Sí, cuanta más fuerza ganen, mayor capacidad van a tener de moverse y van a sentirse que son capaces y van a poder moverse. Pero pocas veces se les ha explicado realmente ese es el motivo por el que entrenas. Entonces, casi siempre lo hacen, no, voy a comer muy poquito y me tengo que sufrir para poder hacerlo. Entonces, el sufrimiento ya es una emoción. Por lo tanto, esa emoción mantenida de dolor o de daño o que no me gusta hace que tú pares. Entonces, lo importante del ejercicio es mantenerlo durante mucho tiempo. Entonces, esa parte hay que cambiarla desde el ámbito psicológico y explicando los motivos reales por los que entrenas, que yo creo que eso es un poco lo que tú conseguiste. Incluso yo cuando empecé en el 2021, empecé con un entrenador y yo solamente salía a caminar, porque yo no podía, yo pesaba 93 kilos y no podía correr, no podía hacer ciertos ejercicios que si vos vas a un gimnasio ves a chicas, a mí me pasaba, veo a chicas que están entrenando y tal y no te sentís bien. Entonces tenés que empezar por, como decís vos, la primer casilla, que es empezar caminando y tal, y entender que no es una cuestión de bajar de peso rápido, y sino que tenés que hacerlo como un hábito de vida. Si vos vas al gimnasio o a entrenar y entrenás 2-3 meses, sí, capaz lográs bajar de peso, pero si después no seguís entrenando, eso no lo mantenés. Claro. Y cuesta muchísimo arrancar como para después dejarlo. A mí, por lo menos en lo personal, me costó muchísimo y nunca paré de entrenar. O sea que eso, por ejemplo, es muy interesante lo que dice. Yo no podía correr, yo vi a otras personas, dices, claro, ¿qué necesitas para poder correr? Pues poder tener la capacidad para soportar ese peso corporal y que no te hagas daño, que no te lesiones. Por lo tanto, empezar con dosis muy bajitas, andando, pero entrenamiento de fuerza para poder ir subiendo esa intensidad es fundamental. Entonces, a partir de ahí ya se empieza a planificar, pero ella lo tiene que entender. Entonces, eso llegará en algún momento, pero tienes que tener fuerza para poder hacerlo. Por eso se empieza a entrenar fuerza ahora al principio, para que puedas empezar a caminar más rápido y llegar a correr. Y luego combinar las dos partes que son fundamentales para la salud. Y otra de las cosas importantes es que cuando uno empieza a perder peso, como pasó a mí con el caso de Cami, es que tenés que hacer ejercicios de fuerza para también sostener esa masa muscular que estaba perdida en la masa grasa. Entonces, si no, después si iba a ver
al espejo y se iba a sentir que el tejido estaba tan estirado que se iba a caer. Entonces yo le decía, siempre que bajes de peso, hace ejercicio de fuerza. O sea, ella me decía, no, porque la moda del running y todo esto, no, decía, está bien, el cardio está bien, pero cuidado, porque con 93 kilos te podés lesionar. Entonces, ojo, empezá poco a poco con el entrenador, porque medio como que la apuraba para hacer eso. Por eso creo yo también que es muy importante, como le pasó a Cami, es dieta y ejercicio, pero monitoreada con alguien que te mire. Claro. No ir a lo loco y empezar a entrenar y a correr y anotarte en los grupos, porque el estar monitoreada hace que te cuide tus músculos, te evita las lesiones. Eso es importante. Por eso cuando digo, bueno, si querés ir a un gimnasio, pero pedirle a un monitor que te arme una rutina, pero que te mire. Es que yo creo que hay un concepto erróneo, ¿no? La ecuación que todos pensamos queremos perder peso, bueno, como menos y hago cardio, ¿no? Sí. Creo que es la ecuación que a todo el mundo se le viene en la cabeza. Sinceramente, si yo hubiese hecho eso con 93 kilos y solamente hacía una dieta y solamente salía a correr o hacía tal, hubiese bajado de peso de todas formas, pero no me hubiese quedado por ahí la forma como tal. Eso es lo que dice ella, el tejido se cae, luego al final te queda todo Genera flojo. más frustración. Exacto, y te sentís peor. Eso, y lo que creo que aprendió Cami es esto de, bueno, cambiar hábitos por hábitos saludables. Sí. Ella era desordenada, no estaba planificada, comía cuando podía. A veces algunos días no desayunaba. El desayuno me di cuenta de que es una de las comidas más importantes y yo la pasaba totalmente por alto. Por ahí comía a las 12 del mediodía y decía, bueno, pues ayuno intermitente. Pero eso es como que te lo terminás inventando, o sea, no es... se puede hacer, pero no tenés una estructura. Y hoy en día, mira cómo cambió mi vida, que yo tengo en mi nevera los tuppers organizados por la semana, a ver qué tengo que comer y qué no. Obviamente una vez a la semana como algo que no entra en la dieta, porque también se trata de eso, de disfrutarlo, pero tengo una vida mucho más organizada. Antes iba a mi trabajo, que trabajo a una calle, en patinete o en coche, y ahora entreno 6 días a la semana y el séptimo por ahí me gusta subir montañas, ahora que nunca me imaginé que yo iba a poder subir una montaña. Un cambio de vida total. Entonces es un cambio de hábito total. Me llamó la atención una cosa, y es que ha dicho, me hago los tuppers y me planifico. ¿Por qué? Quería sacar este tema, y es, pensando en esto de que desde los años 70 se han ido multiplicando los casos de obesidad, es verdad que cada vez tenemos menos tiempo, pero bueno, es cuestión de organizarse, ¿no? Como dice ella. Pero también se aplica el factor de la inflación, que cada vez, bueno, pues compramos productos a lo mejor menos carne roja, que está más cara, menos pescado, el huevo también. Todo esto también influye, ¿no? Se trata de buscar una solución como hace Cami y buscar un huequito para que no se convierta en un problema, Sí. ¿no? Igual en la Comunidad Valenciana está como casi todos los nutricionistas manejan las mismas plantillas y es muy fácil saber cuál es el presupuesto mensual que vas a tener si comes saludablemente. O sea que no está ni siquiera en el rango de la inflación, porque también, como le pasó a Cami, comes mucho menos volumen. Exacto, ¿sí? menos cantidad. O sea, menos cantidad y más distribuido. Entonces, de esa manera también el presupuesto casi que no se nota en un 10% de inflación. Es simplemente eso. Digamos que tiene más que ver con un orden, pero en un orden para la alimentación, para el ejercicio, o sea, como que no tiene que haber excusas, ¿sí? Porque siempre volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo más importante? El compromiso y la responsabilidad. Si la persona está 100% comprometida en su salud, va a ser proactiva en lo que sea y va a planificar su vida en lo que sea. Es como descansar, es como no tener estrés y todo lo demás. Eso también es importante, porque aquel que haga esa fórmula errónea de la que hemos hablado antes, si va a tirar a hacer ejercicio, tampoco va a tener energía en el cuerpo para poder llevar a cabo un entrenamiento, un proceso. Claro, y sobre todo hay una parte que muchas veces no se habla, pero que es fundamental, que es la recuperación del peso. Es decir, tu cuerpo, cuando va bajando de peso y a través de una restricción calórica, si es un poco menos agresiva de las que se hacen, pues mucho mejor. Pero cuando haces también ejercicio, lo que hace es puede tener un efecto rebote, es decir, el cuerpo, bueno, aquí está pasando algo que no es normal, voy a recuperar mi peso anterior, ¿no? Entonces, ahí el ejercicio de fuerza también se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque va a mantener un equilibrio en ese peso corporal que se tiene que mantener durante un tiempo determinado, que aproximadamente suele ser 1 año o 2, para que no haya esa recuperación ponderal del peso que se llama. Entonces, es importante eso, tenerlo en cuenta, entenderlo y al final
el tema de la responsabilidad de educación es por educación. Es decir, si hay gente que está viendo este programa y dice, que esto hay que hacerlo, eso es educación. Es decir, empiezan a formarse, tienen más curiosidad y normalmente es cuando suele haber más éxito, porque te informas más. Entonces es importante que eso también pues, empiece a llegar a la población y a la sociedad en general. Pues si os parece, después de esta reflexión, que me parece muy importante, nos tomamos unos segundos de publicidad y volvemos enseguida. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Sí. Pues hemos vuelto de publicidad y estábamos aquí en este parón hablando del estigma que hay hacia esta cuestión, ¿no? Y Cami nos estaba hablando de que, bueno, en España existe, pero todavía en países como Latinoamérica está todavía más acentuado, ¿no? Sí, en Argentina, que es de donde yo vengo, yo vivo acá hace 4 años, pero antes vivía en Argentina y también toda la vida tendía a ser rellenita, y es muchísimo lo que te juzgan y el bullying o los prejuicios que te hacen por lo que te pones, por cómo te lo pones, para qué ocasión, si vas al gimnasio con tal remera o con tal camiseta o con tal short, juzgan muchísimo y eso al final te termina afectando. Lo que pasa es que ya es cuestión más personal de cuánto te importe, pero sí que es verdad que se juzga muchísimo. Y acá en España no tanto, pero también lo he vivido, de que te miren de arriba abajo por lo que pesás y sí, me pasa. Incluso yo cuando tenía obesidad tenía mucho acné en la cara, tenía la cara llena de granos por una cuestión de la grasa que tenía mi cuerpo y también era muy juzgado eso y de hecho Cristina lo vio cuando recién empecé con ella, tenía la cara súper así y también me juzgaban mucho por eso y al final te terminan burlando o te terminan diciendo cosas que te afectan. En esa batalla psicológica que hay, que tú ya tienes interna, todavía se agrava más, ¿no? Sí, creo, a mí me pasa hoy que cuando viene un paciente a consulta, lo primero que hago es mostrarle cuáles son todos los órganos, desde la piel hacia adentro, cuáles van a ser dañados por el exceso de grasa. Aunque no los puede ver en ese momento, pero psicológicamente lo más importante que me pasa con todos es el primer shock es la aceptación. La aceptación de por dónde está pasando esa persona. Cuando existe siempre una aceptación en la vida, viene el cambio. Si no hay aceptación, hay resistencia y todo lo que resiste persiste. Entonces, la aceptación lleva a la transformación. Y estas son las palabras que siempre se lo decía Camila. Sí. En el momento que vos entiendas que todo esto que te está pasando es un proceso para que vuelvas a ser lo que eras, porque vos eras una chica sana y normal, bueno, vas a ver que una vez que lo aceptes, vas a empezar a buscar un cambio. Perdón, me acuerdo siempre respecto al método que en realidad fue ella la que me ayudó mucho a cambiar, porque siempre hacemos dietas que sacamos de internet o lo que sea, pero lo importante que es tener un médico que te haga estudios, que te controle. Y ella, además de ser médica, lo que yo siempre le recalco y le agradezco es que ella era muy... se enfocaba mucho en mi bienestar mental. Siempre me decía que anote en un cuaderno cómo me sentía día a día. Y yo decía, ¿para qué voy a anotar? Todos los días me voy a sentir igual. Siempre sigo pesando 93 por más de que pasen 3 días. Pero no, es fundamental. Y me di cuenta después de haber bajado 35 kilos más o menos que bajé, o 30, entre 30 y 35, es fundamental escribir qué sentís por lo que dice ella, por una cuestión de aceptarse. Yo en ese momento no me sacaba fotos, no salía a bailar, no me compraba ropa, porque también es lo que hablábamos. Hay marcas de ropa que no tienen talles para nosotras. Entonces te retraes mucho en esas cosas. Al final es un problema que te llevas a todas las esferas de la vida, ¿no? Normalmente la persona que está con obesidad vive en la queja en forma permanente y vive en la queja y esa queja te lleva a una actitud negativa. Entonces lo que hago yo, intentar es cambiar esa queja por acción, que es como digamos es la droga de... Lo
pasa es que ahí, por ejemplo, lo que hace Cristina no es una cosa que se repita o que sea común, es decir, normalmente incluso en la parte médica, aunque está cambiando y hay muchos profesionales que están viendo la importancia que tiene esa parte mental de trabajo, de mentalidad ganadora, de tal, pero sí que hay mucha gente que dice, bueno, tú vienes a mi consulta, lo primero, pierde peso, pero no hay ninguna pregunta añadida para conocer el contexto, para saber si, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo encuentras tú ahora mismo tu estado? ¿Cómo, simplemente qué quieres tú en el futuro, ¿no? O incluso, por ejemplo, ya en las guías canadienses se está intentando explicar, oye, en las primeras consultas ni peses. Es decir, o pregunta a la persona si quieres que se pese y hablar del peso. Fíjate hasta el punto de donde se están rompiendo un poco los esquemas que teníamos de hace muchos años y que se están cambiando. Entonces, igual que el IMC ya pues es una medida que se empieza a utilizar menos y es bueno para epidemiología, pero no para la clínica, pues también preguntar a la persona, oye, ¿quieres que hablemos del peso o nos centramos en otra cosa? Porque hay muchas cosas que se pueden mejorar. Atajar el problema desde otro punto. O del entorno, ¿por qué tenés obesidad? ¿Qué es lo que te acarreó? Porque por ahí, como en mi caso, siempre fui rellenita, pero nunca tanto como para tener una enfermedad, como decía Cristina, que ya a partir de los 25 kilos ya es una enfermedad, ya es una obesidad. Entonces hay que ver también por qué viene eso. Una de las cosas, como decía Javi, que yo hago permanentemente en mi consulta es, estoy con una cinta métrica. Básicamente me posiciono en la salud. Cuando yo veo que el diámetro abdominal es arriba de 100 en la mujer, bueno, ahí empiezo a hablar de, hay un problema de salud. Ya ni siquiera hablo de su estética, ni cómo vino, digamos, a partir de ahí. Que es cierto, ni los pesos, de hecho creo que ni te pesé la primera consulta, es como que te dije, a ver, es el momento de sacar una analítica de sangre, de empezar a evaluar eso, y eso sea el parámetro para ver qué hago, medicamos, no medicamos, porque obvio que la obesidad también se medica, se puede medicar cuando son muchos kilos, porque a veces lo que sucede es que la persona viene con mucha frustración, mucho dolor, y es muy difícil llevar el día a día hasta que arranque con una actividad física y todo, como yo digo, la oxitocina, la endorfina, todo eso lo autogenere. Claro. Pero hasta llegar a ese momento hay mucho dolor. De hecho, hay momentos en la obesidad que hay alteraciones mentales que te llevan a la depresión. Hay mucha asociación de obesidad y depresión. Entonces, me pasa también que como médico recibo 5 o 6 psicofármacos para dormir porque me siento mal, que por el estado de ánimo, y en definitiva se puede empezar a erradicar todo ese tipo de medicación y medicar con lo que hay que medicar. Claro, porque ahí se estaría poniendo parches a unas consecuencias, pero no al problema original, exactamente, ¿no? Entonces creo que el mayor desafío hoy es prevenir. Prevenir, concientizar, responsabilizar, comprometer. Pero me parece interesante también lo que ha dicho Javier, desde el sistema sanitario español, vamos a llevarlo donde estamos nosotros, se están haciendo bien las cosas porque normalmente se aboga por una vida no sedentaria, ¿no? Que sea una vida activa, pero sin embargo no se recomienda pues ir al gimnasio, recabar más en esa cuestión. ¿Estaríamos fallando en ese asunto? ¿Habría que darle una vuelta? Creo que cada vez es más, ¿sí? Y yo como médico te digo que donde estoy concientizo a otros especialistas y estamos todos por el lado del entrenamiento, y ahora el entrenamiento de fuerza. Cada vez prescribimos más. Claro, ¿sí? yo por ejemplo, yo estoy en la Sociedad Española de Obesidad y yo lo que veo es que hay un interés por aprender, un interés por cambiar muchas cosas. Que vaya más rápido, más lento, pues va muchas veces en función de cómo está estructurado todo. Por ejemplo, una persona que trabaja en la sanidad pública, que tiene 10-15 minutos por paciente, pues a lo mejor el problema no es del médico, a lo mejor el problema es de cómo está construido, que solo puede dedicarle 10-15 minutos. No puede llegar hasta ahí. ¿Cómo va a hablar de bioquímica? ¿Cómo va a hablar del peso corporal, del contexto? Y además te va a recomendar ejercicio físico o es imposible. Entonces, todos tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que aportar con nuestro conocimiento, pues hay vídeos por redes sociales, filtrar bien la información, venir a este tipo de platos para poder explicar a las personas cómo tienen que hacerlo de manera correcta. Entonces eso es muy importante, pero sí que se están haciendo de las sociedades médicas un gran esfuerzo por cambiar y por ir introduciendo nuevos conceptos como la psicología, el ejercicio o diferentes tipos de alimentación o la farmacología y cómo administrarla adecuadamente. Sí, de hecho, tanto Javi como yo estamos en el mismo comité, él es nuestro jefe, digamos, de la Sociedad Española de Obesidad, y eso es algo que es, digamos,
algo que admiro de España, ¿no? Yo venía trabajando en Argentina 10 años ya en obesidad y las sociedades médicas como que no se metían o no empezaban a investigar tanto como lo es la Sociedad Española de Obesidad. Yo creo que en ese lugar se hace mucha bajada de línea bien para implementar esto que yo lo hago en forma particular, pero porque me da más tiempo. Pero es cierto lo que dice Javier, no te da 15 minutos para conocer a nadie, no solamente el que padece, a ninguna otra enfermedad. A veces el tiempo hace que se vuelquen más para lo privado, como está pasando ahora, porque claro, está sobrepasada la salud pública. Está claro, por eso también la responsabilidad de la persona o del paciente, si es que ya se ha convertido en paciente, es importante, porque posiblemente no tengan el tiempo suficiente como para darte todas las recomendaciones. Entonces tú te tienes que decir, no, es que es mi salud, me tengo que responsabilizar, me voy a apoyar en profesionales o incluso en personas que han podido ir superando ciertos barreras, que también es súper importante que tú estés aquí, que cuentes tu experiencia. Para que se vea reflejada la gente también. Y para que entienda que es posible, pero que hay que hacer cambios y que a veces es complicado, pero que se puede. Claro, es que cuando hablamos de cambiar hábitos, hablamos de tomar un tiempo mucho más prolongado, ¿no? Tomarlo con mucha más Es que no es temporal, es lo que decíamos hoy, no es temporal, no es que vos haces una dieta para 2 meses, como decía ella, por un evento, es para ser saludable toda tu vida, porque cuando tengas 60 años, por ejemplo yo que tengo 24, cuando tenga 60 me voy a acordar del cambio que hice y es como un clic que te ayuda a cambiar rotundamente tu vida para que sea más saludable, para vivir más años o para vivir en forma más años, para evitarte enfermedades, para un montón de cosas. No es hacer dieta para bajar de peso, porque al fin y al cabo el físico es importante en cuanto te miras al espejo, pero es más importante la salud, de decir que el colesterol, que la insulina va por otro lado, no solamente por lo físico. Claro, porque si pillas la enfermedad en un estado muy avanzado, ya es posible que sea irreversible en cuanto a un tipo de enfermedad o en cuanto a un tipo de... Bueno, hablaríamos que irreversible quizás o más complicado por el tema de los rebotes y demás, estamos hablando de una obesidad mórbida. Sí. Pero acá en España no hay tantos casos como en Estados Unidos y México, donde es... Pero ninguna de las enfermedades es irreversible, ni cánceres ahora, porque lo que hablábamos, también la obesidad es una enfermedad productora de cánceres, ¿sí? Ovario, útero, lo que sea, pero digamos que, las enfermedades... Como dice Cami, sosteniendo hábitos saludables en el tiempo y una actividad física y una buena gestión, no tendría un problema, ¿sí? De hecho, casi la obesidad, ese es el 50% de España, es una pandemia, pero lo es también la diabetes, que es una enfermedad que afecta a 5 millones de personas, que es de España, o sea, también es un problemón. Y es una enfermedad crónica también, pero hay planes dentro de la salud pública donde ya está todo tan planificado y estandarizado que se puede vivir perfectamente hasta los 100 años. Claro, ahí solo tenemos que tener en cuenta que todos nos hacemos mayores. Es decir, claro, es decir, lo asimilamos. Claro, todos vamos a ir cumpliendo una edad y con la edad pues hay una palabra que se llama senescencia celular, que es esa muerte celular que se va produciendo simplemente porque nos vamos haciendo mayores. Y ahora, ¿cómo podemos retrasar eso? ¿Cómo podemos mejorar el antienvejecimiento, ¿no? El envejecimiento saludable? Pues a través de una correcta alimentación, a través de un buen ejercicio y a través de una buena capacidad para gestionar problemas. Porque ella dice, tengo 24 años. O nosotros, ¿qué? ¿Vamos a tener problemas? Seguro. Si yo tengo un problema y dejo el ejercicio o dejo de alimentarme bien, ese problema va a crecer. Entonces hay que aprender a gestionar los problemas y a decir, no, es que este ejercicio es bueno para mí independientemente de que tenga un problema. Porque si lo quito lo primero, el problema se expande. Entonces eso es sigo diciendo que es educación. Sí. Exacto. De hecho, otra cosa que sucede es que 1 de cada 4 adolescentes sufren de ansiedad. Entonces, a un adolescente no lo podés medicar porque va al colegio, porque está con los amigos. Entonces, justamente se trata de eso. ¿Qué es la mejor píldora? El ejercicio físico. ¿Cuánto tipo de ejercicio físico haces? ¿Cuál es porque el ejercicio físico no es solamente para un tema del peso, es un tema para circulatorio, es un tema cardiovascular, es un tema de mental. O sea, la salud no es solo física. La OMS dice que salud es física, mental y espiritual. A ver, tiene que ver con un conjunto de cosas. Lo que tiene mala prensa hoy, y es el que poco a poco se va rompiendo, es esta creencia limitante que tenemos, que es una dieta. No,
es un cambio de hábitos. A ver, cambiemos el paradigma. Es un cambio de hábitos que ya poco a poco se va instaurando para todo. Y luego hay otra parte que ella ha dicho también, que es súper importante, aunque a lo mejor no se tiene tan en cuenta, que es todo lo que ocurre con el juicio, ¿vale? Que también es el estigma. Es decir, si tú desde pequeñita te han estado diciendo, se han reído de ti, mira qué cuerpo tienes, mira qué culo, mira qué tripa, de manera despectiva, pues hombre, pues también eso condiciona mucho a tu autoestima y a tu confianza. Entonces, claro, esa parte también hay que trabajarla, es decir, no solo la persona es responsable de lo que tiene que hacer con su salud, sino que hay que educar al resto a decir, mira, no juzgues, no hables del cuerpo de otras personas sin conocer su contexto y sobre todo no hagas daño. Entonces esa parte del bullying es fundamental porque crece mucho, también bastante común en los colegios, y hay porcentajes muy elevados de que esas burlas vienen determinadas por el peso corporal. Por lo tanto, sigo diciendo, hay una falta de educación de lo que significa tener un exceso de peso, y hay que educar desde los colegios, y hay que educar también claro. Y hay que educar también a los profesionales, no es come menos y movete más, porque eso también lo escucho mucho, que vienen a consulta de dieta en dieta, de lugar en lugar, y dice, siempre me dijo que comiera menos y que me moviera más. Y tampoco pasa por ahí. Entonces está eso poco a poco va cambiando también. De todas las esferas hay que remar hacia esa dirección. Así que en ese punto os agradezco a los tres que hayáis venido hasta el debate para hacer precisamente esa pedagogía, ¿no? Y que nos estén viendo, pues que piense más en esta cuestión y en este asunto. Gracias a los tres por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también a los espectadores que nos ven una semana más. Nos vemos la semana que viene aquí en el debate. Adiós. Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.